Primero, porque, diga conmigo, porque muchos son los llamados, más pocos que hermanos. ¿Quién trae su Biblia, hermanos? Necesito que vean en su Biblia, hermanos, en esta hora, y vea conmigo lo que dice esto acá. Una vez más lo voy a leer. Dice, así los primeros serán postreros, y los postreros primero. Que muchos son llamados, más pocos son, ¿qué, hermanos? Son escogidos. Bendito Dios, en esta hora te agradecemos tus bondades. Ya te hemos cantado, hemos sentido tu presencia, Dios. Queremos que nos ilumine, nos guíe, nos bendigas, bendito Padre Celestial. Pedimos que bendigas a tu congregación, que tu Santo Espíritu ministre en esta hora. Pedimos, Padre, que seas tú con nosotros. Reconocemos que solo somos instrumentos en tus preciosos hermanos. Te decimos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hay un versículo que dice, hermanos, en el versículo 16, que los primeros serán los postreros. Y tocábamos el domingo pasado un versículo que decía como, hermanos, muchos son los llamados y pocos son los escogidos, ¿verdad que sí? Entendíamos pues que el llamado era aquel que el Señor le hacía la invitación para pertenecer o venir a las bodas del Cordero, de gozarse, de disfrutar de lo que estaba, de lo que el Rey había preparado para las personas o aquellos invitados. Los llamados era lo que se le había hecho la invitación, si me sigue, hermano. Y después, hermano, vimos que los escogidos eran aquellos que aceptaban esa invitación y que cuando tenían que entrar, hermanos, a las bodas, tenían que ser vestidos o darle una vestidura de parte del Rey para saber que ellos pertenecían y que eran invitados, y era la confirmación. Este versículo que estamos tocando, para muchos tal vez se nos es difícil comprenderlo, para muchos tal vez no, ya que llevamos tiempo, tal vez podemos comprender los primeros y los postreros. Quiero comenzar de esta manera, y dice en Hebreos capítulo 1, verso 1, que Dios, hablando de muchas maneras por los profetas, dice, ahora nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo, que es el heredero, ¿verdad? El único heredero, según menciona a Colosenses, que él, hermanos, todos los reinos, los dominios y todo lo demás le pertenece, fue creado por él y para él, ¿verdad que sí? Para que le rindiesen culto, alabanza y gloria a aquel, el creador de todo el universo. Entonces, nos ha hablado mi Dios a la humanidad de muchas maneras. Y de alguna forma, hermanos, no se ha entendido el mensaje muchas veces del Señor. Vemos en Isaías cuánto tiempo el Señor habló a través del profeta, y el pueblo, hermanos, tenía oídos pero no escuchaba. Y vemos esto, hermanos, que habló y volvió a hablar el Señor de muchas maneras, de muchas formas. Y aún así, hermanos, por medio de los profetas, había en la humanidad algo que no permitía percibir lo que Dios, hermana Blanca, estaba hablando. No solamente en los tiempos antiguos, ni en el tiempo de Jesucristo, sino también en estos tiempos. El Señor ha hablado de muchas maneras. Y nada más, hermano, lo que ha pasado es de que hemos escuchado y nada más ahí se queda. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando vemos esto, el Señor, en su infinita misericordia, ya lo dije, llega a la tierra, va a hablar por medio del heredero, su Hijo, el único que tiene el poder y la gloria de dar vida, hermanos. Y que va a hablarle directamente, ya no a través de un profeta. Que tenemos que tener eso en claro, hermanos, de que el profeta llegó hasta Juan el Bautista, según la palabra, y dice, hermanos, que ya no iba a hablar por profeta, sino que ahora iba a hablar, dice Hebreos, que iba a hablar por medio de Jesús, el mismo Dios encarnado en la tierra, hermano,
para poderle hablar directamente y estar al mismo nivel, poder usar analogías, poder usar todo aquello para que el hombre entendiera, para que el hombre pudiera percibir, entender, palparlo, hermanos, de parte del Señor Dios Todopoderoso, y aún así pudiera el ser humano entender la gloria de Dios. Porque dice que vimos su gloria, según Juan, del único que ha existido, Cristo Jesús. Se hizo carne, habitó entre los hombres. Y aún con todo eso, hermanos, que el Señor va una extra mía a poder estar de frente o enfrente de la humanidad y hablarles directamente audible, no por medio de un intermediario, sino por medio de Él mismo, la palabra, para que pudieran comprender el gobierno del Señor o el reino. Cuando hablamos, hermanos, de lo que es el reino, ya lo hemos dicho, hermanos, podemos decir igual, el gobierno o el reino de los cielos es igual a la voluntad de Dios. No sé si me siguió. Cuando hablamos, hermanos, acerca de lo que es el reino de los cielos, es semejante, dice la palabra. Estamos poniéndole un igual a decir la voluntad de Dios que quiere en el ser humano. Entonces, todas estas cosas el Señor habla y vuelve a hablar y nos vuelve a decir y otra vez y nos hacemos oídos sordos, hermanos. Entonces algo está pasando. Algo no está, el receptor no está agarrando la señal. Por eso el apóstol Pablo va a decir, hermanos, si me sigue, que es necesario, hermanos, estar en un punto o un nivel espiritual, hermano, o a nivel espiritual para entender lo espiritual de Dios. Por eso, hermanos, hay personas, y vemos personas que como leemos un versículo como este, el versículo 16, y a veces, hermanos, no entendemos absolutamente nada, quiénes son los primeros ni quiénes son los postreros. Queremos nosotros entender por qué razón el Señor Jesucristo, hermana Honoria, habla acerca de los primeros y postreros, que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Queremos comprender eso, para poder nosotros, hermanos, llevarlo a nuestra vida, hermanos. ¿Y qué quería decir el Señor y a quién se lo estaba diciendo? Hay dos, debemos de ver esto y voy a ir de lleno, hermanos. Si me permite, hoy en esta mañana vamos a ir de lleno a la Escritura y que sea el Señor el que nos bendiga hoy en esta hora. Si usted quiere tomar las bendiciones de Dios, tómelas, y si no, hermano, es usted. Para poder comprender los primeros y los postreros tenemos que leer el capítulo 20, versículo 1. Porque el reino de los cielos, ¿me sigue, hermano? Amén. Y va a dar otra parábola, otra ilustración. El reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. ¿Sí, hermanos? Un padre de familia salió a contratar, y escuche la palabra contratar. Cuando hablamos de contratar, es aquel acuerdo donde va el obrero, o cuando hablamos de obrero, va a ser un trabajador o que va a proveer un servicio, y que cuando se provee ese servicio, de regreso va a adquirir algo, ya sea dinero o sea cosas. ¿Estamos, hermanos? Dice que un padre de familia salió y había necesidad de contratar obreros para que trabajasen en su viña. ¿Verdad que sí? Habla y va a decir, es necesario contratar. Escucha la palabra contrato, quiere decir, yo voy a hacer un acuerdo contigo y lo que vamos a acordar es de que yo te voy a proveer el trabajo, tú vas a proveer el servicio y en regreso te voy a dar lo que te corresponde a ti, o el acuerdo que nosotros tenemos. Pero para poder entender esta parábola de la viña, necesitamos regresarnos al contexto. Necesitamos entender por qué razón el Señor, a consecuencia de algo, va a hablar de la parábola de la viña, hermanos, o de los obreros. Yo quiero llevarlo, hermanos, al capítulo 19, en el versículo 16. Cuando hablamos de un contexto, es hablar, hermanos, de seguir la línea, y por qué se dicen las cosas. ¿A quién está hablando?
¿Por qué lo está diciendo? No podemos agarrar, hermanos, un texto nada más así. Por eso es necesario leer el versículo 16. Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener, que hermanos? La vida eterna. Entonces viene alguien, vino uno y le dice al Señor Jesús: maestro, rabí, eres bueno. Dice: ¿qué haré para poder, que hermanos? Tener la vida eterna. Nosotros ya sabemos cómo es conseguir la vida eterna. El Señor Jesús, antes de que Él muriese, le va a decir a esta persona cómo adquirir la vida eterna antes de que Jesucristo muriese en la cruz del Calvario. Es necesario comprender eso. Y le va a decir de esta manera: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. ¿Quién? Aleluya. Entendemos esto, que solamente en toda usted puede decir: no hay nadie más bueno, aunque sí quiera ser bueno, no hay bueno más que uno, Dios, hermano. Amén. Él es el único bueno, y lo vamos a entender más adelante por qué va a hablar que Dios es bueno en su infinita misericordia. Y va a decirle estas palabras. Dice así: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Santo Dios, que tantas cosas, hermano. Quiero que, hermanos, puedan comprender esto, de que quiénes son los primeros y quiénes son los postreros, para poder ir identificando, hermanos, y para poder llegar a la parábola. Cuando habla aquí de estas personas, está identificando una persona y dice así: y el joven dijo. Todo esto, versículo 20, todo esto que, hermanos, ¿sí, hermanitos? ¿Estamos todavía? Muy importante esto, hermano. Dice: todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Podemos identificar de que, según Levítico capítulo 18, va a hablar y le dijo al pueblo de Israel de que por esta ley vas a vivir. En el capítulo 19, según el libro de Éxodo, y en el capítulo 6 de Deuteronomio, habla y dice: tú vas a ser mi especial tesoro, pero tienes que cumplir los estatutos para que puedas tú vivir y tú vivas por ellos. En otras palabras, una persona tenía que cumplir los 10 mandamientos cabalitos para poder ¿qué? Vivir por ellos. Entonces, hermanos, el Señor, si usted me sigue, hace un contrato con el pueblo de Israel, o un pacto se le llama. Hermano, los días le dice: si tú cumples estas cosas, vas a vivir por ellas, vas a estar bien. Pero el problema, hermanos, es de que dice, según Romanos, que la ley es buena, pero nosotros como seres humanos somos malos. Entonces, si quebranta uno de los mandamientos, adulterarás, echarás mentiras, matarás, idólatra y todo lo demás, te avientas los 10. ¿Me está siguiendo, hermano? Entonces, queremos entender estas cosas que dice aquel hombre cuando le dice al Señor: ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Debes de cumplir los mandamientos. Ama a Dios y a tu prójimo. Señor, ya, hermano, digo, bueno, yo amo a Dios, pero no a mi prójimo. Entonces, si no amo a mi prójimo, hermano, ya los 10 ya los quebrantaste todo, hermano. Entonces ya no hay esa vida, sino que dice el apóstol Pablo, hermanos, que lo que era para mí vida vino a ser muerte.
hermano. Lo que vino a hacer para mi vida, vino a darme muerte. Porque todos, diga todos, están destituidos de la gloria de Dios y Él es humano. Porque nadie va a poder cumplir estos estatutos al pie de la letra, se lo aseguro. Si no fallas en uno, fallas en otro. Si no fallas en otro, fallas en otro. Y si no fallas en otro, igual. No sé si me están siguiendo, dile hermano, ¿me está siguiendo? Entonces, hace ese contrato o ese pacto con ellos, con los primeros. Y hermano, en ese pacto existía de que tienes que hacer y vas a recibir algo a cambio. Si no lo puedes hacer, entonces no hay nada a cambio. No hay absolutamente nada. Identificamos que cuando van a hablar de los postreros, porque ahorita vamos a leer, hermano, los postreros quiere decir el pueblo de Israel. Los primeros quiere decir el pueblo de Israel y sus estatutos. Entonces, cuando viene mi Padre Jesucristo a la tierra y se le viene una persona y le dice, ¿cómo quisiera yo heredar la vida eterna? O sea, dime cómo. ¿Ya guardaste los mandamientos? Sí, desde pequeño. Ok. Estando ya el rey presente, estando ya el dueño, hermano, dice según Hebreos, hermano, iba a hacer un nuevo pacto, que es a través de la sangre poderosa de Jesús, y todos esos estatutos quedarían atrás. Ahora, entendamos esto, hermanos. Digo un amén si me sigue aún todavía. Llega Cristo Jesús y lo vimos totalmente, y Él empieza a llamar, empieza a hacer un llamado postrero, y luego sigue en el versículo 16, la segunda parte, dice, muchos son los llamados, ¿verdad que sí? Y pocos los escogidos. Me da a entender entonces que el Señor viene y le dice acá a este hombre que aquel pensaba que ya estaba completo, hermana, que ya estaba totalmente bien, y le va a decir el Señor algo de esta manera. Sígame conmigo, hermano, sígame por favor. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, wow, diga ouch, y tendrás tesoros en los cielos. Y, punto y coma, y, ¿qué, hermanos? Ven y sígueme. Una de las grandes cosas que debemos de entender acá es de que muchos son los llamados, ¿cierto? Dijimos que el llamado es aquel que se le hace la invitación. El Señor le dice, ¿quieres ser perfecto? Bueno, si tú ya cumpliste la ley, estamos bien. O sea, estás bien, porque eso es lo que le dice. Bueno, ya cumplí desde pequeño, ya guardé todo esto, y ya lo hice, y le dice el Señor, mira, te voy a decir algo, para que seas completo, perfecto quiere decir completo, para que puedas ser completo, necesitas vender todo lo que tienes. En otras palabras, si usted no me ha captado aún todavía, hermano, si él decidiese, o sí o no, si él decidiera vender las cosas o no venderlas, se constituiría él en un idólatra, porque está amando más las cosas que a Dios, ¿verdad que sí? Entonces el Señor le dice, si tú quieres ser perfecto, entonces vende todo lo que te está estorbando, quítalo de tu vida, hazlo a un lado, dáselo a los pobres. ¿Y qué más, hermanos? Entonces, ya después de que soltaste toda la levadura vieja, ¿se me sigue? Hello, hermano, ya después que soltaste toda la levadura, la que te hacía, la que te limitaba a no llegar o a no acercarme, entonces cuando sueltes todo esto, entonces ven y sígueme. El Señor no hizo un pacto, no está diciendo tienes que. ¿Me está siguiendo, hermano? La diferencia. El Señor Jesús no le dijo tienes que venir, tienes que hacer. Él le dijo ven y sígueme. Si tú, ahí está la opción de decir yo te sigo, Señor, o ¿sabes qué, Señor?
Y eso es lo que le pasó a este joven. Digo un amén si me sigue, hermano. Y eso es lo que le pasó a este joven. Vean lo que responde. Y ahorita vamos a llegar a donde vamos, hermano. Sí, hermanos. Oyendo el versículo 22, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posiciones. Decidió seguir a Jesús. I don't think so. Digo, mira, esto que tengo me ha costado demasiado. ¿Cómo voy a perder lo que tengo? ¿Verdad? O sea, ¿cómo voy a perder lo que me ha costado? ¿Cómo lo voy a dejar? No puedo dejarlo, no puedo soltarlo. O sea, esto me ha costado demasiado. ¿Qué prometes tú, Señor? Oh, vida eterna. Mejor prefiero vivir la vida acá que tener la vida eterna. Mejor prefiero comer acá, hacer, deshacer. Yo no sé qué va a pasar allá. Y ese hombre se fue triste. Se fue. Aunque haya habido un contrato entre Dios, hermano, y todo lo que ella podía hacer, no le alcanzaba la fuerza para poder, o no le alcanzaba para poder tener la salvación que Dios estaba, hermanos, dando. Ahora Cristo Jesús está en la tierra, Él va a hacer un nuevo pacto y Él está invitando, así como invitó y dijo, ¿sabes qué, Pedro? Sígueme. Y Pedro al instante dijo que Simón, ven tú, ven Natanael, hemos encontrado al Mesías. Vamos, Andrés, vamos. Y dice que ellos dejaron. Por eso, hermanos, llegamos al versículo 23 y dice, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico, hermanos. ¿Por qué razón? ¿En dónde? ¿En dónde, hermanos? En el reino. ¿Qué quiere decir reino? Gobierno. La voluntad de Dios. Muy difícil que entre una persona, hermanos, en la voluntad de Dios si no acepta la voluntad de Dios. ¿Cómo es difícil? Es bien difícil, pero va a responder el Señor y le dice, aún hay esperanza. Hay esperanza. Aunque este se haya ido, aún hay esperanza. Va a decir que lo que para el hombre, ¿qué? Y muchos lo tomamos, lo que para el hombre es imposible, y sabemos por qué lo decimos. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Amén. Estoy viendo que Él se va. Y hubiera dicho el Señor Jesús, no, pues yo ya cierro la situación, voy a cerrar el changarro, perdón por decirlo así muy vulgar, ¿verdad? Cierro la tienda, el negocio, cierro y cada quien para su casa. El Señor, lo que para el hombre es imposible, lo que para el hombre ve las cosas y no alcanza a tener esa fuerza para poder hacer el cambio, Dios sí puede. Dios sí puede hacer los cambios, hermano. El hombre por sí solo se va a quedar con todo y no le va a alcanzar para poder tener la vida eterna, sino que el único que va y va a proveer esa vida, su nombre es Jesucristo, hermano. Entonces cuando Él va a hablar de esto, Él le va a decir, para Dios es posible, y te lo voy a comprobar y te lo voy a decir. Entonces, hermano, van a hablar estos y dice, sus discípulos oyendo esto se asombraron, versículo 25, en grande manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Muchos preguntamos, ¿quién podrá ser salvo? Y dice acá, ¿me sigue, hermano? Amén. Y mirándolo, Jesús le dijo, para lo que Dios es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, y fíjese, y aquí vamos a entrar, hermanos, donde el Señor nos quiere llevar. Amén, hermano. Aquí es donde vamos a entrar, donde el Señor nos quiere llevar para honra y gloria del Señor. Y dice el apóstol Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo. No sé si me siguió. Amén. Nosotros, cuando hablamos de todo, ¿qué quiere decir? No, hermanos, yo pregunto, digo, porque es necesario comprender qué es lo que el Señor está tratando de decir. Cuando habla de todo, cuando dice el apóstol Pedro, mira, Señor,
le responde, hemos dejado todo. ¿Qué se refiere a todo? Señor. Entonces, muchos son los llamados, ¿verdad que sí? Muchos son los llamados. Entonces cuando habla acá, ya se le fue uno, ya se fue. El hombre rico dijo, no. Y aquí le dice, ¿sabes qué, Señor? Hemos dejado todo. Y cuando habla de todo, lo va a explicar más abajo. Y el Señor le dice, mira, por cuanto has dejado todo, y bendito sea el nombre del Señor, y siéntase bendecido con esta promesa que el Señor da, se las da a ellos. Y yo estoy seguro que de alguna forma nosotros en Cristo Jesús tenemos promesas, hermanos. Y le va a decir de esta manera, es muy necesario comprender esto, el que es llamado y el que es escogido, hermano. El que es primero, el primero y los postreros, aleluya. Debo de entender esto, y le va a decir el Señor de esta manera, de cierto te digo, te aseguro, hoy en esta hora te aseguro, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de la gloria, vosotros que habéis seguido también, os sentaréis como hermanos sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera, diga conmigo, cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre. Y decimos amén. Entonces, versículo 30. Pero muchos primeros serán ¿qué? Muchos primeros serán al último. No, yo no sé si me está siguiendo, hermano. Muchos primeros van a ser al último. Imagínese, hermano, usted está esperando en línea, o estas líneas grandes que existen ahora, o existían más atrás, hermano, en la tienda, hermano, y que de repente, hermano, usted llega a una de las tiendas grandes y ve una línea, ¿no, hermanos? Hasta, hermano, bien lejos, hermano, de una milla, y usted, hermano, llega y, hermanos, quiere entrar a la tienda y ve que va a ir hasta el último, hermano, se va a desanimar. Me pasó como 2 veces, hermano, la línea es bien grande, y dije, no, mejor me voy a la casa. Imagínense estar esperando y que te digan, ¿sabes qué? Hasta el último, ¿no? O que vaya alguien por ahí y le diga, ¿sabes qué? ¿Tú quieres? Y que te vaya llevando y que te vaya poniendo enfrente. ¿Cómo te sentirías tú? Porque alguien tiene la autoridad en la tienda. Y ¿sabes qué? Ahí tú que estás ahí atrás, ven. Y te lleva. Y tú nomás estás viendo. A ver cuándo me toca. A ver cuándo me toca. Hermano, qué feo, ¿no? Tomemos esto en cuenta. Vean lo que va a decir en esta ahora sí. Ahora sí, hermanos, vamos a ver lo que venimos. Entonces, a consecuencia de esto, dijimos que los primeros era el pueblo de Israel, aquel que tenía la ley, ¿verdad que sí? Hermano, tenía la ley. Se le fue, pero había unos por ahí que atendieron al llamado. Y vean cómo lo pone mi Cristo de la gloria, hermano, para poder ver esto. Y dice, porque el reino de los cielos es igual o semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Alguien salió a contratar obreros para su viña. Y dice, hermanos, en el versículo 2, habiendo convenido con los obreros de un denario al día, los envió ¿a dónde, hermanos? A su viña. Va a contratar obreros, va a necesitar mano de obra para trabajar en su viña. Y una viña, hermanos, era un lugar donde era un viñado, donde había uvas y todo lo demás. Y tenían que ir a trabajar, tenían que hacer la obra. Entonces, cuando ellos vienen, hermanos, síganme por favor, hermano, va a entrar y le dice, ¿sabes qué? Note esto, hermanos, que le da un contrato. Si usted ve, dice que acordaron, hermanos, habiendo convenido con los obreros, ¿qué, hermanos? De un denario, era la paga, hermanos, de un jornalero. Acuerdo contigo de darte por el trabajo
trabajo un denario. Entendamos esto, hermanos, que es importante. Él va a acordar y le va a decir de que te voy a dar esto en regreso de lo que tú vas a hacer. Por eso me llevaba al tiempo de atrás, que tú sigues la ley, y si tú estás bien con la ley vas a vivir, pero si quebrantas algunos, ¿qué? Entonces acuerda, hay un acuerdo anterior, síganme hermanos con esto, y le va a declarar, acordaron de darle un denario, y es muy importante que entendamos esto, el acuerdo, hermanos. Por esas personas, hermanos, que de repente, hermanos, se acuerdan a algo y dicen, no, yo estoy esperando que me des lo que me es justo. Pero fíjese una cosa, sale aquel hombre, hermano, y la cosa que me llamaba la atención en esta hora, hermano, o cuando leía esto, era esto. Muchos son los llamados, ¿verdad que sí? Pocos los escogidos. En el versículo 3, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban aquí, hermanos, en la plaza, desocupados. ¿Y qué les dice? Y también vosotros a la viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos, que hermanos, fueron. No hubo ningún contrato ahí. Se les hizo la invitación. Síganme, hermanos. Al principio sí te voy a dar un denario. Vas a vivir por él. Cuando llega Cristo Jesús, ¿qué le prometería a Pedro? Vas a estar sentado, ¿verdad? Vas a reinar. ¿Verdad que sí? Pero va a hablar, y la gran diferencia entre el primero y el postrero, es de que mi Cristo de la gloria, o en la parábola, va a llamar a personas a trabajar a su obra. Uno los llamó y dijo, tengo un acuerdo. Los otros dijo, ¿sabes qué? Ir. Cuando dice ir, le está dando la opción, síganme hermanos, de ir o no ir. ¿Entendemos esto, hermanos? Que es muy importante. Ir o no ir. Y era la hora aproximadamente de las 9 de la mañana a las 12. Estaban en las plazas y fue el señor, o el que estaba contratando, dijo, ¿quieres venir a trabajar? Eso es lo que pienso yo parafraseando. ¿Quieres venir a trabajar? Y dice que ellos fueron. En ningún momento él les dijo, voy a convenir contigo y yo te voy a dar un denario. No, al primero sí, al segundo no. Y luego dice otra vez, hermanos, que encontró, hermanos, y vean el tiempo, a uno los contrata desde el principio, pienso yo que de 6 a 6, ¿verdad? Tómelo así, 6 a 6 de la tarde. Al segundo viene a las 9 de la mañana. Ya ha pasado, hermanos, varias horas, ¿verdad que sí? Entonces los invita, ven a trabajar en la obra. Y hermanos, y luego dice, hermanos, en el versículo 5, síganme, hermano, salió otra vez cerca de la hora sexta, de las 12 a las 3 de la tarde, a contratar, hermanos, ¿qué? Y no conviene, sino que él, hermanos, va y le hace la invitación a venir a trabajar aquí, hermanos, a la viña. Y hermanos, y otro hermano, síganme, es lo más importante, hermano, y que otros hermanos, al último, hermanos, a la onceava hora, ya al último, hermano, bendito sea el nombre del Señor, se cree que eran ya como a las 5 de la tarde, hermano, y dice, hey, los invitó, y dice que llegaron a trabajar, hermanos, a las 5 de la tarde, faltaba una hora para salir, hermano. Es más, ya empezaban a hacer los preparativos para pagar, ¿verdad que sí? Y dice que ellos fueron a la hora, ya a las 5 de la tarde. Entonces, notemos esto, es muy importantísimo, hermano. Y aquí vamos a desarrollar un poquito esto y espero no nos aburra. ¿Sabe, hermanos? Para alguien, como ser humano, va a actuar como esta persona que empezó a cuestionar esto. Y dice así. ¿Me sigue? Saliendo cerca de la... Ya leímos eso. Versículo 7. Le dijeron, porque nadie nos contrata. Él les dijo, y también vosotros a la viña recibirás
Y la palabra que dice aquí es que, hermanos, lo que es justo. ¿Verdad que sí? Lo que es justo. ¿Me sigue, hermanito? Lo que es justo, hermano. Cuando llegó la noche, el señor de la viña vino, dijo a su mayordomo: llama a los obreros, pagarle el jornal, comenzando desde... Ok. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Entonces, llamó y le dijo: bueno, ve y tráeme a los que han trabajado y le voy a pagar lo que es justo. Empezó a llamar primero a los últimos que llegaron, o sea, los que llegaron al último, a las 5 de la tarde. Les empezó a pagar, ¿verdad que sí? Lo que era justo. Ellos decidieron ir voluntariamente, sin exigencia, sin nada. Ellos recibieron ese llamado de ir a trabajar a la obra de este Señor. Y le va a decir de esta manera, hermano, síganme. Al venir los que habían ido de la cerca de las 5 de la tarde, recibieron cada uno un denario. Recibieron un denario, ¿cierto? Hermano, aquel que fue a trabajar tal vez unos 15 minutos, se les pagó, se les dio. ¿Por qué, hermano? Porque dijo que le iba a dar lo que era justo. Entonces vemos, hermanos, que dice acá en el versículo 10, al venir también los primeros. ¿Quiénes eran los primeros? Oh, Señor. Lea conmigo, ¿qué dice el versículo, hermano? ¿Qué dice el versículo? Los primeros. ¿Quiénes son los primeros entonces? Los primeros que entraron a trabajar, y decimos que eran aquellos que tenían la ley, aquellos que, si lo entendemos de esa forma, hermano, los primeros. Entonces llegaron ellos y le dijeron, también los primeros pasaron y habían de recibir más. Ellos pensaron, bueno, nosotros venimos desde la mañana, nosotros vamos a recibir más. Hemos trabajado todo el día y ¿sabes una cosa? Yo creo que no vas a pagar más. Y hermano, aquella persona ambiciosa de repente, ¿verdad? El corazón aún está, hermanos, está mal, hermano, y aún todavía, hermanos, si se ha acordado en cierta cosa, oye, quedamos que me ibas a pagar esto, ¿verdad? Y la persona está pensando, wow, hoy voy a recibir mucho más porque hice más de los demás. Hermano, una persona típica religiosa, perdón por lo que voy a decir. ¿Sí, hermanos? Una persona que no ha comprendido, que se considera, hermanos, que tiene, hermanos, o porque tiene mucho tiempo, que de alguna manera piensa, y no, aquí no, aquella que ha estudiado, que ha estado mucho tiempo en la iglesia y se cree o piensa de que merecemos más, o el pastor merece más honra. Hablaba con alguien en una ocasión y le decía a esta persona, ¿sabes qué se me hace? Yo no estoy acostumbrado que cuando estamos comiendo en la mesa se me sirva de repente porque me siento mal. No sé si usted me ha visto, hermano, de ir y de repente servirle y darle lugar a los demás hermanos. No estoy acostumbrado a si alguien pensaba, y si no, es que al hermano pastor hay que darle honra, hay que, sí, respeto, pero hay que servirle porque es un siervo del Señor y esto y otro. Y a veces le hacemos daño al pastor o al líder, que lo traemos aquí y le decimos, ay hermanito, si no estuviera usted acá, la iglesia no existe. O si tú no haces esto, ¿verdad? No sé, me están siguiendo. Dije que iba a elaborar en esto. Y a veces nos sentimos, y eso nos lastima porque nos creemos y empezamos a sentir que somos mayor o superiores que alguien más. Porque tal vez ya tengo tiempo en la iglesia, tal vez sé un poquito de la Biblia, ya me siento yo y voy a meter mi cuchara donde no me llaman. Y a veces en vez de ser de bendición lastimo. Somos igual. Necesitamos entender de que aquella persona que se ha auto llamado suficiente en las cosas de Dios, quítate lo suficiente y dile que eres necesitado de Dios. Todos fallamos, todos caemos, todos hacemos. No hay uno ni uno santo.
más que por medio de Jesucristo. Cuando yo veo estas cosas, de que esta persona pensaba y decía que porque ella ya tenía tiempo, o porque pertenecía, o porque había llegado más temprano, o porque le daba derecho de decir o exigir más. Esas son las personas que a veces nada más están viendo. Esos son los tipos de personas que nada más están a ver a quién. ¿Por qué razón? Porque se piensa y pensamos que el tener más tiempo, el saber más o lo que sea, nos sentimos superiores a los demás. Y el Señor le va a decir, wow. Déjame, te voy a decir algo, le va a decir acá. Hay algo que tú no te has dado cuenta. Lo voy a leer mejor, hermano. Y al recibirlo, perdón, voy a leer el versículo 10, si me sigue. Dime un amén, hermano, si me sigue. Al venir también los primeros, pensaban que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. ¿Y cómo es posible? Oye, si yo llevo tiempo aquí en la iglesia y yo tengo más privilegios que cualquier otro, póngame a mí, hombre, denme más a mí. Si no llegamos, no estamos, ¿cómo? Y le dice, oye, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Aunque se les dio ese trabajo, aunque se les dio eso, murmurar, hermanos, escúcheme, ¿sabe qué quiere decir murmurar? Hablar a espaldas. Porque no tenemos la valentía aún de ir con la persona y decirle las cosas. Hablamos, murmurar quiere decir hablar a las espaldas de alguien. Y enfrente de ti una carita hermosa. Por eso, cuando vemos estas cosas, el Señor quiere que aquellos que van a trabajar, hermano, en ese contrato, es de que estés satisfecho en lo que Él te va a dar, en lo que han acordado, si te habías acordado en algo. Pero aquellos, hermano, que vienen murmurando y dice acá, diciendo, estos postreros han trabajado solo 1 hora. ¿No es típico esto, hermano? Mira, hermano, apenas llegó, perdón, hermano, le estoy robando sus palabras. Apenas llegó y ya lo subieron. Apenas se convirtió. Ya el hermano, la hermana anda haciendo. Perdón por decirlo así. Mira, yo he trabajado todo este tiempo. Merezco algo más. Merezco algo más. He trabajado, he estado. Si a eso fuéramos, hermano, como dice el apóstol Pablo, yo tengo más de qué gloriarme. Se los voy a decir nomás así, nomás no le digan a nadie, hermano. Abrimos las puertas, prendemos el calentón. Cuando no se barre, no se limpia la iglesia, lo barremos. Tocamos, cantamos. No sé si me está haciendo. Amén. Y lo lamentable es que aún todavía a mí no me gustó eso, hermano. Yo le estoy hablando a personas maduras hoy en este día. Amén. A mí no me gustó esto. Quisiera que alguien, cuando viniese en esa postura, me enseñara o nos enseñara mejor de lo que estamos haciendo. Entonces me está siguiendo, hermano. Amén. Entonces empieza a murmurar y empezó a murmurar porque el Señor le va a decir a esa persona esto. No lo digo yo. Decimos amén. Amén. Él respondió, dijo a uno de ellos, amigo. El dueño, el dueño. Amigo. ¿Qué le dijo, hermanos? No te hago agravio, no quiero molestarte, no quiero enojarte, no quiero hacer pleito, no quiero tener confrontación. Mira, ¿sabes una cosa? Déjame, te lo voy a decir de la manera más sencilla para que puedas entenderlo. Mira, te voy a
denario. Hermano, no conveniste, gracias hermana, conmigo de un denario. O sea, yo y tú tratamos de que si tú trabajabas, yo te iba a dar un denario. ¿Por qué? Quiero guardarte el agravio. No te enojes. Si lo ponemos así, mira, joven rico. Hey, convenimos que si tú guardabas la ley, ibas a vivir por ella. Si no, ahora hay una esperanza. ¿Tú quieres? Vende todo eso. De aquí corta, haz una línea, desecha todo lo de allá y ven y sígueme. Y cuando tú decidas seguirlo, muchos son los llamados. Muchos, el Señor sigue llamando obreros a su obra, ¿verdad que sí, hermano? Muchos son los llamados para que vengas a trabajar. Muchos son los llamados que dejes todo lo que te está estorbando y empieces a servirle a Él. Pero alguien dice por ahí, esto es más bueno, más rico. La cama está deliciosa. La convivencia que tenemos en vez de venir a la oración, allá está bien. Oh, hermano, sígueme. Y cuando empieces a seguirme, entonces vas a empezar a comprender que para poder seguir y cuando seguimos a alguien tiene que ir enfrente, hermano, haciendo las cosas diferentes a lo que venían atrás, hermano. Escúcheme, el Señor Jesús tuvo hambre, sí. Dice Hebreos que fue tentado en todo. Todo lo que usted pueda ser tentado, hermano, Él fue tentado. ¿Sí me sigue, hermano? Entonces, hermano, el Señor me enseñó que Él amaba, que Él estaba ahí, que Él es misericordioso. Por eso le va a decir que a este hombre, le va a decir así, hermanos. Dice, toma lo que es tuyo. ¿Y qué? Oh, aleluya, hermano. Cortó hilos, hermano. Yo no quiero cortar hilos, hermano. Queremos extenderlos. ¿Por qué, hermano? Porque es necesario. Pero el Padre que está diciendo el Señor, ¿sabes una cosa? Si no quieres, o lo que tú quieres hacer, ¿sabes? Si no quieres, toma lo que hemos acordado y vete. El joven se fue, ¿cierto? El joven se fue, vete, acordamos, ya, vete. ¿Sabes una cosa? Si no quieres estar aquí, no tienes que estar acá. Por obligación nadie, escúcheme, hermano, por obligación nadie quiere el Señor. Por obligación o por contratos, nada, hermano. Si usted está aquí pensando, hermano, de que se le va a dar algo por lo que usted es, hermano, entonces estamos mal. El Señor le va a decir, si no te parece, no lo digo yo, lo dice acá. Ahí están las puertas. Porque si no lo analiza bien, lo que está diciendo el Señor, y perdón lo que va a decir, hermano, Él está diciendo, si no ayudas, hello, si no ayudas, no estorbes. Es lo que le está diciendo al Señor. Estoy hablando con personas maduras. Va a decir, hermano, es que mi Dios es espérame tantito. Si no ayudas, hermano, no estorbes. Porque qué mal, hermano, que por la boca de uno echen a todos a la misma. Oh, hermano, si ni vayas ahí o no hagas ahí, porque el hermano pastor es el único que hace todo, no nos deja cantar. ¿Cuántas veces te has acercado? Y Dios, ¿sabes qué, hermano? Eso no puso en mi corazón. ¿Sabe por qué no hacemos eso, hermano? Porque no queremos compromisos. Los compromisos traen sacrificio. No sé si me siguió. Queremos estar cómodos, que nadie que no se nos toque ni con